Muchas gracias. Buenos días a todos. Lo primero que quiero es darles la enhorabuena a todos aquellos que van a acceder en los próximos días a la elección de una plaza dentro del sistema de formación de especialidades sanitarias en este país, y agradecer al doctor Borja Ruiz Mateos y a la doctora Aida Suárez su invitación a venir aquí a tomar contacto con ustedes. El título genérico de esta reunión que ha organizado la Academia AMIR es Ahora toca elegir. Y efectivamente eso no es nada fácil. Realmente ustedes ahora tienen que elegir qué especialidad y tienen que elegir dónde hacerla. Nosotros en la Fundación Jiménez Díaz, como ha dicho el doctor Ruiz Mateos, el día 2 de abril próximo les invitamos a ustedes, a los que quieran asistir, a acudir a una jornada informativa en la que intentaremos hablar del qué y del dónde. Yo hoy aquí, como es natural, no voy a hablar del qué, sí que voy a hablar del dónde. Y para hablar del dónde me ha parecido oportuno traer a colación un aforismo hipocrático que quizás en sus facultades de medicina a ustedes les habrán comentado sus profesores. El famoso aforismo sobre la naturaleza de la profesión médica, diciendo que el oficio de médico es realmente muy largo y la vida, sin embargo, es breve. Bueno, pues si eso era en la época de Hipócrates, hoy el contenido teórico y práctico de las especialidades en ciencias de la salud, porque además de médicos a estos ahora hay VIRs, FIRS, etcétera, y hasta enfermeras también, es mayor que nunca. Afortunadamente, vivimos más que antes y tenemos recursos docentes mejores que los que había en la época de Hipócrates, pero no nos engañemos, la residencia es corta y, por tanto, la importancia de elegir bien dónde es crucial, es evidente. Hay que elegir bien dónde. Naturalmente, lo que yo voy a contarles es lo que yo pienso de este dónde, y habrá otras personas que piensen lo contrario, pero mi obligación como profesor que soy, implicado en la docencia desde hace más de 30 años, es decirles cuál es, en el fondo, el fruto de mi experiencia docente. Yo creo que tienen ustedes que elegir un hospital que sea universitario, y verán ustedes por qué. Con un instituto de investigación sanitaria, y verán ustedes por qué pienso esto. Y con una plantilla comprometida e ilusionada con la enseñanza del oficio médico. Esto quizás se explica por sí mismo. Un hospital que proporcione, aludiendo al aforismo hipocrático, ocasiones repetidas y experiencias fiables. Y hablaremos de ello. Y del siglo XXI, porque estamos en el siglo XXI. Y quizás no todos los hospitales de nuestro país, por desgracia, son del siglo XXI. Decía que el hospital tiene que ser universitario. Ustedes han estado en las aulas de las facultades de medicina, pues hasta ayer, como aquel que dice. Y aunque han aprendido mucho de sus profesores y de los médicos de plantilla, probablemente comparten conmigo la experiencia de que el residente ha sido el profesional más próximo a ustedes, aquel al que han tenido menos reparo en hacerle preguntas. Han aprendido del residente en las urgencias, en las salas de hospitalización, en las áreas departamentales específicas. Ustedes han aprendido, pero ¿y el residente? Pues no nos engañemos, el residente ha aprendido enseñando, porque aprender enseñando ha sido uno de los pilares de la formación de todos nosotros. Decíamos también que la plantilla tiene que ser una plantilla comprometida e ilusionada con la enseñanza del oficio médico. ¿Y para esto qué se necesita? Pues miren ustedes, entre otras cosas, una plantilla joven. La edad media del personal médico de la Fundación Jiménez Díaz es en el momento actual, estos son datos de nuestra memoria a fecha de enero del 2013, 30,2 años. Por desgracia, con la edad, muchos de nosotros perdemos la ilusión y el compromiso. También es muy importante, y de esto no se suele hablar, cuál es el ratio de MIR y médicos de plantilla. En nuestro centro, en el momento actual, ese ratio es exactamente la mitad. Hay la mitad de médicos residentes en relación con licenciados asistenciales. 0,5.
este es el ratio óptimo para una supervisión adecuada y para que no haya realmente competencia entre los residentes mayores, sobre todo, y los adjuntos los jóvenes, sobre todo en aquellos procedimientos que necesitan una manualidad, las intervenciones quirúrgicas, los intervencionismos percutáneos que en distintas especialidades médicas se realizan. En Estados Unidos este ratio es de 1. ¿Por qué? Porque los residentes tienen una jornada de 80 horas semanales. Allí las guardias las hacen solo los residentes y no se libran. Hay turnos, han establecido ahora un sistema de turnos. De manera que allí el residente, hay menos plantilla y el residente hace muchas labores que aquí en nuestro país hace la plantilla. Aquí las guardias las harán ustedes con adjuntos que estarán junto a ustedes. La supervisión, por tanto, y su capacidad de aprender será mayor. Pero si hubiera, y por desgracia hay hospitales que tienen un mayor número de adjuntos y un ratio muy inferior a 0,5, ahí entonces hay un problema. Los RS4, los RS5 y RS3 competirán con los adjuntos jóvenes por hacer determinados tipos de intervenciones. Decía que era importante que hubiera un instituto de investigaciones sanitarias. ¿Por qué? Porque, mire, yo estoy convencido de que en la residencia se tienen ustedes también que iniciar en la investigación. Y el que haya un instituto de investigaciones sanitarias acreditado, lo que les asegura a ustedes es que allí hay profesionales de la investigación en ese centro. En España solamente hay 18 hospitales que tienen acreditado en el momento actual por el FIS, que es el Fondo de Investigación Sanitaria, tienen acreditado un instituto de investigación sanitaria. La Fundación Jiménez Díaz es uno de estos hospitales. Tenemos áreas temáticas de cáncer, enfermedades infecciosas, inflamatorias, neurociencias, nutrición y enfermedades metabólicas. Aquí los ginecólogos colaboran en distintos temas endocrinológicos en la investigación. Lo digo por la pregunta que antes se ha hecho. Patología cardiovascular, renal e hipertensión, genética y genómica, tecnología e innovación sanitaria. En el ejercicio del 2012 se han gastado 4,7 millones de euros en investigación. Aquí vienen las procedencias, principalmente del Instituto Cardiovascular. Y además hay que decir que, habiendo un instituto de investigación, existe la posibilidad de iniciar la tesis doctoral durante la residencia. Fíjense que digo iniciar, es difícil a lo mejor terminar, pero a través de contratos Río Ortega de investigación clínica sería posible que, terminada la residencia, se prolongara la actividad remunerada, debidamente remunerada, para terminar la tesis doctoral dentro de estos contratos que están financiados por el FIS y confinanciados por el propio Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz. Decíamos que un hospital que proporcione ocasiones repetidas y experiencias fiables. Necesitamos un hospital que tenga una cartera de servicios completa, un área de referencia de pacientes del sector público suficientes y un plan de guardias y de libranzas acorde a lo establecido por las comisiones nacionales de especialidades sanitarias. Nuestro hospital tiene un área de referencia de pacientes públicos de una población de 432.000 habitantes. El hospital está aquí al lado, la Fundación Jiménez Díaz, y dependen de él 2 centros de especialidades médicas, el de Pontones y el de Quintana, y 22 ambulatorios de atención primaria. ¿Cómo está posicionado el Hospital Fundación Jiménez Díaz en relación con el resto de hospitales de nivel 3 de la Comunidad de Madrid? Pues ven ustedes que estamos en un puesto más o menos intermedio. Tenemos el Hospital de la Princesa, Gregorio Marañón, San Carlos y 12 de Octubre, que tienen un área con menor número de habitantes, y Puerta de Hierro, La Paz y Ramón y Cajal con un área que es ligeramente superior en cuanto a población. ¿Qué actividad se desarrolla en nuestro centro? Pues a fecha de enero de 2012, los datos, de enero de 2013, los datos del 2012 han sido estos: más de 36.000 intervenciones quirúrgicas, de las cuales casi 21.000 han sido sin ingreso y las 15.400 restantes cirugía con ingreso. Más de 850.000 consultas externas, de las cuales han sido 232.000 primeras consultas, 609.000 sucesivas y 26.000
consultas de alta resolución y se han atendido 114.000 urgencias que han generado ingreso en 17.415 ocasiones y se han resuelto las 97.000 restantes dentro del propio ámbito del servicio de urgencias. Nuestro hospital tiene actualmente una estancia media de 5,56 días. Es una de las estancias medias más bajas de España, solo comparable a las estancias medias de los hospitales de Estados Unidos, porque es también más baja que incluso en Francia y que en Alemania. La realidad es que eso nos permite dar pues más de 30.000 altas anuales. Ha habido poco crecimiento del año 2011 al 2012, a pesar de que hemos reducido la estancia media de una manera muy significativa, debido a que por obras en unidades de hospitalización hemos operado con un número menor de camas en 2012 que en los 2 años precedentes. Por tanto, en resumen, el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz es universitario, tiene un instituto de investigación sanitaria, tiene en España la más larga tradición de formación según un programa de residencia. No olvidemos que la Fundación Jiménez Díaz y el Hospital General de Asturias fueron los primeros hospitales que proporcionaron un sistema de formación similar al norteamericano a través de una residencia. Tiene una plantilla joven, ilusionada y comprometida con la docencia, un ratio residente-plantilla que ya hemos dicho que es óptimo, respeta escrupulosamente el número de guardias recomendado por los programas de las comisiones nacionales de especialidades, librándose la guardia al día siguiente. Es en la Comunidad de Madrid uno de los 9 hospitales dentro del Código Infarto, uno de los 5 hospitales dentro del Código Parada Cardíaca Extrahospitalaria y uno de los 2 hospitales dentro del Código 16, que es del infarto sin onda Q. Y del siglo XXI, bueno, nuestro hospital es un hospital sin papeles. Esto quiere decir que tenemos una historia clínica electrónica y, lo que es más importante, que es completa y accesible desde cualquier ordenador del hospital. Incluso sería accesible desde este ordenador si es el caso. Yo soy un médico autorizado a entrar en la historia clínica electrónica. Para los médicos que tienen autorización para entrar desde su domicilio o desde cualquier ordenador a la historia clínica electrónica, esto también es factible. Y lo más importante es que es completa y desde cualquier ordenador. ¿Y por qué digo esto desde cualquier ordenador? Porque muchas veces el acceso a los ecocardiogramas o a las resonancias o a las coronariografías, es decir, a una serie de estudios de imagen específicos, solo es factible desde estaciones de trabajo dedicadas, que además de ser muy caras, hay muy pocas en el hospital. El que se disponga de una tecnología que desde cualquier ordenador se puede acceder a todas las pruebas de imagen es muy importante. Y muy importante también es esto de lo que vamos a hablar. Porque hasta ahora el paciente era esclavo del hospital en el que se había realizado pruebas caras y además potencialmente con cierto riesgo. Y si se cambiaba de ciudad o quería simplemente consultar una segunda opinión, pues a veces hasta se terminaba repitiendo un cateterismo cardíaco o una resonancia o un TAC. Bueno, hay un plan dentro del Ministerio de Sanidad español, pero que es un plan que, no nos engañemos, no es una originalidad nuestra. Se ha llegado a un acuerdo internacionalmente de que se tiene que llegar a disponer de una historia clínica completa que sea accesible a través de Internet, a través de una dirección URL, de una dirección de Internet. Y de hecho nosotros hemos desarrollado, si se fijan ustedes aquí tenemos el símbolo del Explorer, porque esto es una dirección de Internet que se accede con un navegador, en este caso con el Explorer. El acceso es, por tanto, a través de una URL. El paciente tiene un nombre de usuario que es propiedad de él y una clave que también es propiedad de él. Con lo cual, si fuera a ver a quien fuera a Nueva York, porque quiere una segunda opinión en Nueva York, le diría: no se preocupe, doctor fulano, usted entre aquí en Internet, si tiene usted una conexión en Internet, y puede ver mi coronariografía, mi resonancia magnética, mis analíticas, todo. Esta historia web se conecta, ya digo, con visores web que ven todas las exploraciones, con el electrocardiograma, con la analítica, con todo, con la evolución del paciente, con todo. El visor web, además, que tenemos implementado es bastante sofisticado, tiene calidad DICOM, con lo cual tiene calidad diagnóstica, permite hacer comparaciones de imágenes, permite ampliarlas, permite hacer mediciones, es decir, que es un visor web diagnóstico.
El electrocardiograma también se puede ver en distintas formas, en un formato PDF que es vectorial, es decir, que si lo ampliamos para ver detalles no pierde calidad. También hay otro visor web de los electrocardiogramas que nos permite ver todos los electrocardiogramas de un mismo paciente e incluso hacer comparaciones. La historia clínica electrónica completa es evidente que tiene ventajas asistenciales y en el terreno de la investigación, pero hoy no hemos venido aquí a hablar de esto. Estamos hablando de docencia, de la formación de los residentes. Pues en el aspecto formativo, ir a un hospital con una historia clínica electrónica completa es de un valor inconmensurable. Ustedes pueden aprender cada día en el trabajo diario del día a día de otros compañeros. En nuestro hospital, los residentes, por ejemplo, de la especialidad que yo practico, que es la cardiología, llegan como R3 a rotar por ecocardiografía, sabiendo ya interpretar un ecocardiograma. Esto antes era un problema porque llegaban allí, no sabían interpretar las imágenes y el primer mes estaban, pues quizá eso, orientándose en los aspectos más básicos. Esto hoy en día no es necesario gracias a que se puede aprender en el día a día de otros compañeros, incluso de otros residentes. Algo que me han dicho los propios residentes, esta línea número 2 me la han recomendado hace unos días los propios residentes de mi hospital, porque antiguamente cuando alguien hacía guardias en urgencias y veía un caso interesante, al día siguiente libraba la guardia, luego ver qué había pasado ese enfermo era complicadísimo porque bueno, uno a lo mejor no podía luego el primer día, tenía que saber si seguía ingresado o no el paciente, cuando iba a lo mejor a verlo donde estaba ingresado ya se le habían dado el alta. Ahora uno apunta el número de historia clínica y ese caso en el que uno ha participado en su asistencia importantemente durante una guardia y que quiere saber qué terminó pasando con aquel enfermo, es posible a través de la historia clínica electrónica. Tiene otras muchas ventajas docentes que no se les ocultan a ustedes. Pero el hospital, además, que deben ustedes elegir, tiene que ser un hospital que esté bien dotado, con las tecnologías diagnósticas y terapéuticas actuales. Por desgracia, la vida media de los aparatos médicos hoy de la tecnología es muy breve. Ustedes pueden ver hospitales que han comprado hace 4 años un TAC de última generación y que ahora ese TAC está obsoleto, o una resonancia de última generación y que está obsoleta. En nuestro hospital en los últimos 3 años se han invertido más de 38 millones de euros en remodelar el hospital y en dotarlo de las instalaciones y las tecnologías modernas adecuadas que además se tienen que seguir actualizando. El hospital por dentro ha cambiado totalmente. Ahora es por dentro un hospital moderno, funcional, limpio y además disponemos de las tecnologías más importantes. Quizá como botón de muestra, porque hoy la imagen tiene un papel, diríamos que capital en el diagnóstico médico hospitalario. Tenemos 3 TACs, 2 de 64 cortes y 1 de 256 cortes, 4 resonancias magnéticas, 3 de 1,5 Tesla y 1 de 3 Tesla. Esto como botón de muestra realmente de que, y esto si quieren que les diga la verdad, no hay ningún hospital en la Comunidad de Madrid, y dudo que en España, que tenga todas estas tecnologías. Y algo muy importante, las nuevas tecnologías de poco valdrían si no se enfocan multidisciplinarmente. Y esto es algo que nos ha costado también, hemos tenido que cambiar nuestra mentalidad y nuestra cultura. Las máquinas no son propiedad de ningún médico y de ningún departamento. Los TACs y la resonancia no son propiedad del departamento de radiodiagnóstico. Y de hecho hemos creado grupos multidisciplinares para áreas específicas, como pueda ser las neurociencias, como pueda ser el corazón, como pueda ser el vascular, donde profesionales de la radiología con entrenamiento y dedicación y profesionales de esas especialidades, de la neurología, de la cardiología, del vascular, con entrenamiento específico y dedicación, hacen una interpretación conjunta y multidisciplinar de las imágenes, lo cual permite mejorar la calidad, en el fondo, del postprocesado de imagen, porque van buscando detalles que de otra manera no se buscarían. Un programa docente no presencial, reforzando al tradicional. Y es que hoy, bueno, el doctor Borja Ruiz Mateos es un adelantado del uso de las tecnologías, pero es verdad. Es decir, las personas que hoy no han podido estar aquí, gracias al uso de
tecnologías no presenciales pueden estar participando y beneficiándose de lo bueno o malo que aquí se diga. Nosotros estamos convencidos, no les voy a hacer aquí un panegírico de las ventajas porque son obvias, entre otras económicas, porque organizar esto en un lugar pues es caro, hay que pagar a los profesores, los viajes, los desplazamientos, todo es caro y además esto no es funcional. Como estamos convencidos de ello, hemos creado, y estamos ahora en fase de desarrollo, no se lo voy a negar, estamos iniciándolo, pero ya existe a nivel prototipo, un aula, Jiménez Díaz, un aula virtual, en la que desarrollamos contenidos que permiten la interacción, que se hacen preguntas que a las respuestas que da el usuario se les dice si son correctas o incorrectas y se les da una información y se les permite participar en foros, en wikis, etc. Y finalmente, con contactos internacionales, una de las cosas que cuando yo me hice cargo de la subdirección de docencia en nuestro hospital, que me di cuenta, es que para hacer rotaciones fuera de España, cosa que a mí me parecía que es importante, que algunas personas puedan hacer rotaciones en centros de reconocido prestigio internacional, tanto europeos como norteamericanos principalmente, pues que había que tener fortuna económica personal. Con lo cual planteé a nuestros gestores la creación de unas bolsas para residentes en su último año de especialidad y que les permitieran estas bolsas económicas acudir a hacer rotaciones que tenían que ser por lo menos de 3 meses en centros de reconocido prestigio internacional. No era justo que solamente rotaran por el extranjero personas que tenían medios económicos, sus familias o ellos mismos. No era justo. Y esto, lógicamente, se hará para personas que hayan demostrado digamos que lo merecen, que un aprovechamiento adecuado. Y no todos los centros tienen jefes de servicio y tutores que tengan estas relaciones internacionales para poder acudir a los centros que uno quiere ir. Afortunadamente, en la Fundación Jiménez Díaz tenemos una masa crítica de personas de reconocido prestigio nacional e internacionalmente que tienen esos contactos y que facilitan estas rotaciones. Por tanto, en resumen, hemos empezado con el aforismo hipocrático: el juicio es difícil, como lo es la elección del hospital al que van a optar, pero la decisión es importante. Tómense su tiempo, tengan vista, suerte y coraje. Tienen que tener coraje. Si se equivocan, que sean ustedes los que se equivoquen, no que otros se equivoquen por ustedes. Muchas gracias por su atención.